Primero, descubre lo que quieres ser. Luego, haz lo que tengas que hacer. Vuelvo con esta cita de Epicteto que abre su libro, un manual de vida de Epicteto. Ha sido un mes de desconexión, un mes más que de desconexión, ha sido un mes de descanso. Un mes sin redes sociales, un mes sin email, un mes sin escribir en mi blog, en el que llevo escribiendo desde 2012 cada día. Un mes sin podcasts, en los que llevo subiendo uno a la semana desde 2017. Un mes sin vídeos, en el que llevo publicando casi a diario desde 2018. Ha sido un mes sin trabajo, un mes de descanso, un mes en el que he pasado por el templo Shaolin de Europa, en el que próximamente compartiré la experiencia al completo en una serie de vídeos que fui grabando cada uno de los días que estuve allí, en el cual también publicaré un podcast con el maestro Shihen Yi, que es mi maestro en Qigong y Kung Fu y arte Shaolin. Toda la experiencia vivida, que ese podcast también será una entrevista en vídeo. He pasado de Alemania, de la Selva Negra, Kaiserslautern, a varias ciudades en Alemania, luego a Holanda, Ámsterdam, Ibiza y finalmente aquí en mi casa, donde quería llegar y por primera vez en mi vida estar casi 10 días sin hacer absolutamente nada, acostumbrado a todo lo mucho que hacía antes, ¿no? Y vuelvo a remitirme a la cita de Epicteto. Primero, descubre quién quieres ser o quién eres. Luego, haz lo que tengas que hacer. No podemos descubrir quién somos si estamos sepultados entre montañas de obligaciones, responsabilidades, falsas tareas y un sinfín de cosas que se supone que tenemos que hacer, pero en realidad no tenemos que hacer. Como aspirantes a estoicos modernos, es nuestro trabajo discernir qué es una vida vivida con virtud y una vida no vivida con virtud. Y en medida de lo posible, trabajar para poder vivir mejor. Con justicia, con templanza, con sabiduría práctica, con autocontrol, pero también con amor, con compasión, con tranquilidad y con armonía. Armonía, el completo alineamiento entre lo que hay aquí dentro y lo que sucede ahí fuera. Necesitamos aprender a ver, porque esa es la explosión o la chispa o lo que inicia todo, la autoconsciencia. Solo siendo autoconscientes podremos darnos cuenta del efecto que nuestra propia vida, nuestro propio trabajo, nuestro propio estilo de vida, nuestras relaciones, nuestros amigos, nuestras palabras a nosotros mismos y un sinfín más de comportamientos y de acciones tienen impacto en nosotros mismos, pero también en nuestro exterior. Y cómo lo que sucede en el exterior también tiene un impacto en nosotros. Porque podemos controlar solo lo que está dentro de nuestro control. ¿Y qué está dentro de nuestro control verdaderamente? En realidad, 100% nuestra actitud y nuestras acciones. Luego tenemos la creencia de que podemos controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras sensaciones.
nuestros comportamientos, deseos, reacciones, decisiones, elecciones, razonamientos. Y en parte sí, pero en gran parte a veces, no tanto como pensamos. Pero desde luego que no podemos controlar el tráfico, la hora, que alguien decida prescindir de nuestros servicios, que alguien decida no pagar, que aparezca algo como apareció COVID y sumerja al mundo en un cambio todavía más incierto y profundo del que ya vivíamos. Uno que ya ha superado la propia capacidad de adaptación del ser humano al propio cambio. ¿Qué eres? ¿Y qué es lo que quieres hacer? No eres tu título. No eres tu identidad. No soy Isra García. ¿Y qué es lo que eres? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que te define? Solo hay una cosa que te puede definir, y es el resultado de tus acciones y de tu actitud. Y créeme que tus acciones y tu actitud no corresponden a la etiqueta de quien dices creer ser cuando repites tu nombre. No. Es mucho más. No se puede encasillar. No se puede medir. No se puede coger por ningún lado. Solo se puede vivir. Y esa es la grandeza de ser uno mismo o una misma. Esa es la virtud de vivir de forma que hagas el bien, como los estoicos, de forma que puedas ayudar a otros, como decía Marco Aurelio, que contribuyas al bien de tu comunidad, de tu sociedad, que trates a todos por igual, que los respetes. Nunca digas una opinión a otra persona de la cual no la recibirías, pero tampoco la cual no aceptarías. Requiere valor. Y conciencia y mindfulness. Vivir hoy, más que nunca. Pero requiere valor, conciencia, mindfulness y virtud. Llegar a una vida afortunada. Está en nuestras manos. Respirar, meditar, permanecer en quietud, contemplar, no reaccionar, ver, aceptar, rendirte y amar. El camino hacia el ensalzamiento espiritual. Descubre quién eres. Pura existencia, créeme. Magia, impacto, grandeza, valores, principios. Algo capaz de conseguir lo inimaginable. Y luego, haz lo que tengas que hacer. Honrar tu vida en este mundo. Impactando a los demás, impactándote a ti. Cubriendo con honor y con dignidad el espacio que se te ha dado en este breve y corto pasaje que es vivir. Me alegro de volver a estar aquí. Me alegro de volver a conectar con todos vosotros y vosotras. Seguimos en la escuela de estoicismo moderno. Cómo vivir, cómo tratar de vivir con virtud. Y próximamente el libro en el cual ya estoy editando
Ya tenemos los manuscritos finales y ahora pensar cómo lo vamos a sacar, probablemente por Amazon, en libro, en ebook, ojalá en audiolibro, no se sabe todavía. Haremos pedidos, aceptamos pedidos vía... Habrá como diferentes bucks o premios para pedidos grandes, haremos tiradas grandes porque ya nos han pedido y estoy muy contento, muy orgulloso, muy satisfecho y muy cinturón blanco del libro que he escrito, en el cual desarrollamos una filosofía aplicable de estoicismo adaptada al mundo de hoy, que no es más que un fiel reflejo de todos estos más de 140 vídeos o 130 vídeos que llevamos en este canal sobre estoicismo moderno. Así que gracias por vivir con virtud, con conciencia, con mindfulness, con valor y con coraje. El mundo es lo que es. Nosotros estamos hechos para esto. Vamos a ello. Y el viaje continúa.